Se lanza al asfalto entre dos coches en marcha, con una nuez en el pico que su propio cuerpo jamás podría partir. La deja justo sobre la trayectoria de las ruedas y salta hacia atrás una décima de segundo antes de morir aplastada. Desde el cable, con la cabeza ladeada, vigila el semáforo. Cuando la luz cambia y el tráfico se detiene, baja a recoger su premio ya abierto. Este animal puede memorizar un solo rostro humano, guardarle rencor casi 17 años y transmitir ese odio a otros que jamás vieron la ofensa. Y lo hace con un cerebro que no se parece en nada al nuestro. Soy Mateo Herrera, y esto es Naturaleza al Límite. La protagonista de hoy es la corneja. Detrás de esas plumas negras se esconde una mente que la ciencia apenas empieza a comprender. Vas a ver cómo una criatura frágil, del tamaño de una paloma, llegó a ser una de las inteligencias más asombrosas del planeta. Amanece sobre la ciudad, y antes de que se encienda el primer semáforo, ya hay alguien trabajando en las calles. Una silueta negra baja de una farola, cruza la acera a saltos tranquilos y se detiene junto a una bolsa de basura rota. No la revuelve al azar. Introduce el pico por una abertura concreta, tira de un envoltorio, lo sujeta con una pata y extrae exactamente lo que buscaba. Un peatón se acerca. La silueta se aparta lo justo, sin alarmarse, y en cuanto el hombre pasa, vuelve a lo suyo. Cualquiera diría que ese pequeño ser sabe perfectamente cómo funciona la ciudad, y en cierto modo lo sabe. Unas calles más allá, otra de estas aves ha aprendido algo aún más fino. Sostiene en el pico un caracol de concha dura, imposible de abrir a picotazos. En lugar de insistir, levanta el vuelo, sube varios metros y lo suelta sobre el pavimento. Si la concha no se rompe, repite la maniobra desde más alto, ajustando la altura como quien calibra una herramienta. En la costa, otras cornejas hacen lo mismo con caracolas y mejillones, y los estrellan contra las rocas hasta partirlos. No es casualidad ni suerte, es un cálculo, ejecutado una y otra vez hasta dar con la fuerza justa. Para entender por qué esto es tan extraordinario, conviene mirar a la protagonista de esta historia con otros ojos. La corneja no es grande, mide alrededor de 45 a 50 centímetros, con las alas abiertas alcanza cerca de 1 metro y pesa apenas medio kilo, poco más que una paloma. Su plumaje, que de lejos parece de un negro plano y monótono, a la luz del sol revela reflejos verdes, azules y púrpuras, como el aceite sobre el agua. No tiene garras de rapaz, ni un pico descomunal, ni veneno, ni una fuerza fuera de lo común, y sin embargo, allí donde llega, se sale con la suya. Los científicos han puesto a prueba esa astucia una y otra vez, y los resultados desconciertan. Frente a un tubo estrecho con agua y un bocado flotando fuera de su alcance, algunas de estas aves empiezan a dejar caer piedras dentro, una tras otra, hasta que el nivel sube y la comida queda al alcance del pico. Es ni más ni menos la vieja fábula de Esopo del cuervo y el cántaro, convertida en experimento real. Aprenden que las piedras que se hunden sirven y las que flotan no, que el agua funciona y la arena no. En esas pruebas, su comprensión de causa y efecto se ha comparado con la de un niño de 5 a 7 años. Y hay parientes suyos que van todavía más lejos. Doblan ramitas hasta darles forma de gancho para pescar larvas escondidas en la madera. Aquí es donde surge la pregunta que atraviesa toda esta historia. Porque una cosa es resolver un truco por ensayo y error, repitiendo lo que una vez salió bien. Y otra muy distinta es lo que muchos observadores juran haber visto. Aves capaces de reconocer a una persona concreta entre miles, de recordar si ese rostro las trató bien o mal, y de actuar en consecuencia años más tarde. ¿Puede una criatura así no solo calcular, sino recordar, juzgar y decidir? ¿Hay alguien, de verdad, detrás de esos ojos negros? Guarda esa pregunta, porque el relato entero gira en torno a ella. Lo que está fuera de toda duda es el talento de la corneja para convertir cualquier entorno en su territorio. Es una de las aves más flexibles del planeta. Come insectos, granos, frutas, huevos, pequeños animales, carroña y, por supuesto, nuestras obras. Vive en el campo, en la montaña, en los bosques abiertos y en el corazón de las grandes ciudades. Donde otros animales huyen del ser humano, ella se instala a nuestro lado y aprovecha todo lo que dejamos atrás. Y no lo hace por instinto ciego, sino observando, probando y aprendiendo. Así fue como aquellas cornejas japonesas del principio descubrieron que un coche podía abrir por ellas lo que su pico no podía.
y así se transmitió el truco de unas a otras, generación tras generación. Pero esa vida entre nosotros tiene un precio, y la corneja lo paga con una vigilancia constante. Cada uno de sus movimientos esconde un cálculo de riesgo. Cuánto acercarse, cuándo huir, en quién confiar. Su mundo no es el de una máquina que repite gestos, sino el de un animal que interpreta lo que ocurre a su alrededor y ajusta su conducta minuto a minuto. Esa alerta permanente, esa manera de leernos mientras la miramos, es lo que a tantas personas les resulta inquietante. Parece que nos estudia. Y en efecto, nos estudia. Así queda planteada la paradoja. Tenemos una pequeña ave negra, sin ninguna de las armas que asociamos con los grandes triunfadores de la naturaleza, y que aún así prospera en casi todos los rincones de la Tierra, gracias a un único e inmenso poder: su cabeza. No es la fuerza, no es el tamaño, es la inteligencia, pura y desnuda. La corneja demuestra que en la evolución existe más de un camino hacia el éxito, y que el suyo pasa por pensar. Y sin embargo, todo esto abre un enigma aún mayor. Un cerebro capaz de semejantes proezas no aparece de la nada. Tuvo que forjarse durante millones de años, en algún lugar y por alguna razón. El problema es que ese origen no está donde cabría esperar. Para encontrar la cuna de esta mente prodigiosa, hay que cruzar el planeta entero, retroceder en el tiempo hasta un mundo casi irreconocible y buscar en un continente donde, durante muchísimo tiempo, ninguna corneja sobrevoló jamás una sola de nuestras ciudades. Hace unos 40 millones de años, en un continente a la deriva, separado de todos los demás por un océano cada vez más ancho, un pájaro pequeño y de aspecto vulgar salta entre las ramas de una selva húmeda. No es fuerte ni veloz. No luce colores llamativos ni un canto memorable. Nada en él anuncia que de su estirpe surgirá una de las mentes más asombrosas que jamás haya sobrevolado la Tierra. Y sin embargo, en esa isla continente perdida en el sur del mundo, entre árboles que hoy no reconoceríamos, late el origen remoto de nuestra protagonista. Ese continente es la antigua Australia, y allí ocurrió algo extraordinario. Mientras el resto del planeta seguía su propio rumbo, en aquellas tierras aisladas se produjo una explosión silenciosa de nuevas aves cantoras. De aquel estallido salieron linajes que más tarde colonizarían el mundo entero, y entre ellos, el que daría lugar a las cornejas, los cuervos, las urracas y sus muchos parientes. Cuesta imaginarlo, pero los antepasados de la lista negra que hoy vigila nuestras ciudades europeas y americanas, nacieron en el otro extremo del globo, en un rincón que durante muchísimo tiempo ninguno de ellos había visto jamás. Desde aquella cuna, la familia se lanzó a la conquista del planeta. Cruzaron mares y cadenas de islas, se expandieron por Asia, alcanzaron África, Europa y finalmente América. Las huellas más antiguas de estas aves que la ciencia ha logrado rescatar tienen alrededor de 17 millones de años y aparecieron en lo que hoy es Europa. Pero el verdadero salto llegó más tarde. Hace unos 10 millones de años, el grupo al que pertenece la corneja vivió una expansión asombrosa. Se multiplicó en formas y tamaños, ocupó ambientes nuevos y se extendió por casi todos los ecosistemas del mundo. De aquel impulso proceden desde aves diminutas hasta gigantes de casi 70 centímetros. Ningún otro grupo de su familia varía tanto de tamaño. La corneja quedó en un punto intermedio, ni la más grande ni la más pequeña, pero dotada de algo que compensaba con creces cualquier límite físico. Y aquí aparece uno de los mayores enigmas de toda la historia natural. Porque cuando los científicos comparan lo que sabe hacer una corneja con lo que sabe hacer un chimpancé o un orangután, encuentran capacidades sorprendentemente parecidas: resolver problemas, usar objetos como herramientas, recordar, planear. El detalle que desconcierta es que las aves y los mamíferos nos separamos hace más de 300 millones de años. Nuestro último antepasado común no fue un simio ni un pájaro, sino una pequeña criatura parecida a un reptil que se arrastraba por el mundo mucho antes de los dinosaurios. Desde entonces, cada linaje siguió su propio camino durante un abismo de tiempo casi imposible de concebir. ¿Cómo es posible, entonces, que dos ramas tan lejanas del árbol de la vida hayan llegado, por separado, a una inteligencia tan semejante? La pregunta parece no tener salida. Si el ingenio de la corneja hubiera sido heredado del mismo lugar que el nuestro, se entendería, pero no lo fue. Simios y cornejas construyeron su talento cada uno por su lado, partiendo de puntos distintos, con cuerpos distintos y cerebros distintos, y aún así, coincidieron en la cima. La respuesta tiene nombre, y es una de las ideas más elegantes de la biología: la evolución convergente.
Cuando dos seres muy distintos se enfrentan a los mismos desafíos, la naturaleza tiende a dar con la misma solución dos veces, por caminos separados. Así, el ojo del pulpo se parece asombrosamente al nuestro, sin que compartamos ese diseño. Así, las alas del murciélago y las del ave cumplen la misma función, habiendo surgido por rutas diferentes. Con la inteligencia ocurrió algo parecido. Tanto los antepasados de los simios como los de las cornejas se toparon con problemas comparables. Una vida social enredada, alimentos difíciles y dispersos, la necesidad de recordar, de anticipar, de engañar y de no ser engañados. Y ante ese mismo reto, la evolución forjó, en dos linajes remotos, una herramienta parecida: una mente capaz de pensar. La corneja es, en el sentido más literal, la respuesta que la naturaleza dio al enigma de la inteligencia usando materiales completamente distintos de los nuestros. Ahí reside lo verdaderamente inquietante de esta historia, y también la raíz de la pregunta que la atraviesa entera, porque no basta con decir que la corneja es lista, lo asombroso es cómo lo consigue. Su cerebro no está construido según el plano que los seres humanos considerábamos imprescindible para el pensamiento. Le falta esa capa exterior de materia gris que en los mamíferos alberga la razón, la memoria compleja y quizá la conciencia misma. Y sin embargo, piensa. Dentro de esa cabeza diminuta hay un órgano organizado como una máquina extraterrestre, ajena a todo lo que conocíamos, que guarda un secreto que la ciencia solo ha empezado a descifrar en los últimos años. Para comprender de verdad qué se esconde tras esos ojos negros, hay que abrir esa cabeza y mirar dentro. En una sala en penumbra, un ave negra observa una pantalla con la atención de un jugador de ajedrez. Aparecen unos puntos: 2, 3, 4, 5. Cuando la pantalla se apaga, el pájaro se inclina y golpea con el pico un blanco. 1, 2, 3 veces, exactamente tantas como puntos había visto. No lo hace por azar. Lo repite acierto tras acierto, ajustando el número de golpes a la cantidad que se le mostró. Ese pequeño ser, encerrado en un experimento diseñado por neurocientíficos, está haciendo algo que la mayoría de la gente creería imposible en un animal. Está contando. Ese logro parece un truco menor, pero encierra una de las grandes sorpresas de la ciencia reciente. Porque contar exige representar una cantidad en la mente, retenerla y transformarla en acción. Y para hacerlo, la corneja no dispone de la maquinaria que nosotros usamos. Al mirar dentro de su cabeza, los investigadores se encontraron con un cerebro que desafía todo lo que suponíamos sobre el pensamiento. Empecemos por el problema del tamaño. Un cerebro de ave pesa muy poco, el de una corneja apenas alcanza unos gramos. Durante mucho tiempo se dio por hecho que un órgano tan diminuto no podía albergar una inteligencia real. La expresión misma cerebro de pájaro se convirtió en un insulto. Pero esa idea resultó ser un error monumental. Cuando por fin se contaron las células nerviosas de estas aves, apareció una cifra asombrosa. El cerebro de una corneja y sus parientes puede contener alrededor de 1.500 millones de neuronas, tantas como el de algunos monos. El secreto está en el empaquetado. Las neuronas de las aves son mucho más pequeñas y están mucho más apretadas que las nuestras, comprimidas en un espacio mínimo para que la cabeza siga siendo ligera y el vuelo posible. En proporción a su cuerpo, la corneja carga con un cerebro comparable en peso relativo al de los grandes simios. La naturaleza logró meter una mente de mono en la cabeza de un pájaro, y aquí llega lo más desconcertante. En los mamíferos, el pensamiento vive en la corteza cerebral, esa capa plegada y arrugada que recubre el cerebro y que asociamos con la razón. La corneja no tiene corteza, carece por completo de esa estructura. Durante décadas, eso pareció una prueba definitiva de que las aves no podían razonar de verdad. Pero se descubrió que el cerebro del ave resolvió el mismo problema por otro camino. En lugar de una corteza, posee una masa de tejido llamada palio, organizada de forma distinta pero capaz de realizar tareas equivalentes. Dentro de él hay una región concreta que funciona de manera sorprendentemente parecida a la parte de nuestro cerebro encargada de decidir, planear y recordar a corto plazo. Es como si dos ingenieros, sin conocerse ni copiarse, hubieran construido dos máquinas de aspecto totalmente diferente, que por dentro hacen lo mismo. Si a esa arquitectura se le suma la enorme cantidad de neuronas apretadas y las conexiones cortas y rápidas entre ellas, se obtiene una máquina de pensar excepcional. No es exageración. Los investigadores han comprobado que estas aves manejan conceptos numéricos, siguen reglas abstractas, recuerdan durante meses dónde escondieron el alimento y planifican sus actos.
Y no lo hacen a ciegas. Perciben el mundo con una agudeza que nos supera. Su vista es extraordinaria, con un campo visual amplísimo y una gama de colores que va más allá de la nuestra, capaz de captar tonos que el ojo humano ni siquiera imagina. La corneja no solo piensa mejor de lo que creíamos, también ve un mundo más rico que el que vemos nosotros. Y en el corazón de ese cerebro imposible late el mayor de los misterios, el mismo que abre esta serie. Hace pocos años, estudiando a estas aves en el laboratorio, un grupo de neurocientíficos halló en su palio algo que hasta entonces solo se había encontrado en el ser humano y en unos pocos primates. Una señal cerebral que no correspondía a lo que el animal veía, sino a lo que el animal decidía haber visto. Era, según sus autores, la primera huella neuronal de algo parecido a una experiencia consciente en un cerebro sin corteza. Con esa palabra, conciencia, la ciencia entró en un terreno prohibido. Pero esa historia todavía no puede contarse entera. Su lugar está al final de este viaje, cuando dispongamos de todas las piezas. Por ahora basta con retener una idea. Un cerebro como el de la corneja no se construye para permanecer inmóvil, ni para repetir gestos vacíos. Se construye para actuar, para transformar el mundo a su favor. Y cuando esta ave pone su mente prodigiosa a trabajar sobre los objetos que la rodean, hace algo que hasta hace muy poco creíamos reservado en exclusiva a los seres humanos y a un puñado de simios. Algo que la primera vez que se filmó dejó mudos a los científicos. En lo alto de un árbol tropical, un ave negra sostiene una ramita entre las patas y trabaja sobre ella con el pico. No la usa tal como la encontró. La recorta, arranca las hojas, dobla el extremo hasta convertirlo en un pequeño gancho curvo. Luego, con esa herramienta que ella misma ha fabricado, hurga en el hueco de un tronco podrido, engancha una larva escondida en el fondo y la extrae con delicadeza, como un cirujano con su instrumento. Cuando termina, guarda la ramita en un rincón seguro para volver a usarla. Acaba de hacer algo que durante siglos consideramos la frontera que separaba al ser humano del resto de los animales: crear una herramienta a partir de una idea. Esa capacidad, que parientes cercanos de la corneja llevaron a su extremo, es una de las cumbres del ingenio animal. Y no se detiene en un simple palito. Estas aves son capaces de encadenar herramientas, usar un objeto corto para alcanzar otro más largo, y con este segundo, conseguir por fin el alimento. Es decir, emplean una herramienta no para comer directamente, sino para obtener otra mejor. En un experimento célebre, unos investigadores plantearon a estos cuervos un problema nuevo. La comida estaba lejos, y ninguna de las piezas sueltas que tenían a mano era lo bastante larga para alcanzarla. Las aves examinaron las piezas, las encajaron unas dentro de otras y construyeron una vara larga combinando varias cortas. Fabricaron una herramienta compuesta a partir de partes que, por separado, no servían. Antes de eso, solo se conocían 3 seres en la Tierra capaces de semejante hazaña: el ser humano, el chimpancé y ahora, este pariente de la corneja. Pero no hace falta viajar a una isla remota para asombrarse. La vieja fábula de Esopo, en la que un cuervo sediento echa piedras en un cántaro para hacer subir el agua hasta poder beber, dejó de ser una fábula el día en que los científicos la reprodujeron en el laboratorio. Ante un tubo con agua y un bocado flotando fuera de su alcance, las aves comenzaron a dejar caer piedras dentro, una tras otra, hasta que el nivel subió y el premio quedó a su alcance. Y no lo hacían al tuntún. Preferían las piedras que se hundían frente a las que flotaban. Elegían el tubo con agua en lugar del lleno de arena, y descartaban los objetos huecos por los sólidos. En esas pruebas, su comprensión del mundo físico se comparó con la de un niño de 5 a 7 años. La leyenda antigua escondía una verdad que la ciencia tardó más de 2000 años en confirmar. Hay más, y aún más difícil de creer. En otros ensayos, estas aves demostraron que podían mirar hacia el futuro. Aprendieron secuencias en las que debían elegir, en un momento dado, la herramienta que solo les serviría minutos más tarde, ante un problema que todavía no tenían delante. Elegían el objeto correcto para una tarea que aún no había llegado, ignorando otras opciones más tentadoras. Los investigadores lo describieron como pensar varios movimientos por adelantado, igual que un ajedrecista que prepara una jugada futura. Planear el porvenir se consideraba una capacidad casi exclusivamente humana. La corneja y los suyos la comparten, y aquí es donde el relato se vuelve incómodo, porque surge la duda que persigue a toda esta historia. ¿Entiende de verdad la corneja lo que hace, o simplemente repite lo que una vez le funcionó? Es una pregunta legítima, y la propia ciencia se divide al responderla. Algunos investigadores sostienen que estas aves comprenden causas y efectos, que razonan sobre cómo funciona el mundo.
Otros advierten que muchas de esas conductas podían explicarse sin necesidad de invocar un pensamiento tan elevado, mediante el simple aprendizaje por prueba y error, afinado hasta parecer inteligencia. La prudencia científica exige no atribuir a un animal más de lo que las pruebas demuestran. La respuesta honesta se sitúa en un punto intermedio, y no por ello es menos fascinante. Las cornejas y sus parientes superan muchas pruebas de razonamiento causal, pero fallan en otras. Su comprensión del mundo físico es sofisticada, aunque incompleta. No son máquinas ciegas que repiten gestos, pero tampoco pequeños ingenieros que lo entienden todo. Ocupan esa zona intrigante entre el instinto y el pensamiento, ese territorio que creíamos vacío entre el animal y nosotros. Y precisamente por eso son tan valiosas. Nos obligan a preguntarnos dónde termina el cálculo automático y dónde empieza la comprensión real. La misma frontera que separa reconocer un rostro de recordarlo, guardarle rencor y decidir vengarse años después. Porque conviene no olvidar para qué sirve todo este prodigio. La corneja no fabrica herramientas ni resuelve acertijos por deporte. Cada gramo de su ingenio está al servicio de una sola causa: comer y sobrevivir en un mundo que no le regala nada. Y cuando se observa cómo esta ave consigue su alimento, cómo lo esconde para los tiempos difíciles y cómo lo defiende de los ladrones que la acechan, aparece una faceta de su inteligencia mucho más oscura y sorprendente que cualquier herramienta. Una astucia que raya en el engaño deliberado y que revela que la corneja no solo sabe pensar, también sabe mentir. Con un trozo de pan en el pico, un ave negra recorre el borde de un parterre buscando dónde esconderlo. Cava un pequeño hoyo entre la hierba, deposita el bocado, lo cubre con tierra y unas hojas y da unos toques con el pico para disimularlo. Pero algo la detiene. A pocos metros, sobre una rama, otra corneja la observa en silencio. La primera termina su falsa maniobra sin dejar nada, y se aleja fingiendo despreocupación. Espera, vigila, y solo cuando el testigo se marcha, regresa a toda prisa, desentierra el pan del escondite verdadero y lo lleva a otro lugar donde ningún ojo la ha visto. Acaba de hacer algo que muy pocos animales del planeta son capaces de hacer: engañar a propósito. Esa escena, repetida miles de veces por cornejas de todo el mundo, encierra una de las claves de su éxito. La corneja es, ante todo, una superviviente flexible, y su despensa es el planeta entero. Come casi cualquier cosa: insectos, gusanos, caracoles, granos, frutas, huevos, pequeños animales, carroña y nuestras sobras. Esa dieta sin límites es su primer gran seguro de vida. Un animal especializado en un solo alimento cae con él cuando ese alimento escasea. La corneja, en cambio, cambia de menú según la estación y el lugar, y por eso prospera donde otros fracasan. Pero comer no basta. En la naturaleza, la abundancia de hoy es el hambre de mañana. Y aquí entra en juego una de sus habilidades más refinadas: guardar para después. Cuando encuentra más comida de la que puede consumir, la corneja no la desperdicia, la esconde. Reparte sus reservas en decenas de escondrijos distintos, enterrados en el suelo, metidos en grietas o disimulados bajo hojas, y confía en su prodigiosa memoria para recuperarlos días o semanas más tarde. Recordar la ubicación de tantos tesoros dispersos exige un mapa mental de una precisión asombrosa, del que muchos mamíferos carecen. Pero esconder comida plantea un problema que el propio ingenio del ave ha convertido en un campo de batalla. Porque hay otras cornejas alrededor, y las otras cornejas también tienen memoria, también tienen ojos, y no dudan en robar lo que ven esconder. Así nace una guerra silenciosa, una carrera de astucias entre el que guarda y el que espía. Y es aquí donde surge la pregunta que desconcierta a los científicos. Cuando una corneja, al notar que la observan, interrumpe su tarea, se lleva la comida y la esconde en otra parte a escondidas, ¿qué está ocurriendo realmente en su cabeza? ¿Comprende de verdad que el otro puede ver, recordar y robar? ¿O simplemente reacciona por un instinto ciego, sin entender lo que el testigo tiene en mente? La diferencia es enorme. Una cosa es esquivar una molestia, otra muy distinta es imaginar lo que otro sabe. Las conductas que se han observado son casi de novela. Estas aves esconden su comida más lejos y detrás de obstáculos cuando hay espectadores cerca, y prefieren los rincones oscuros o poco visibles. Realizan escondites falsos. Fingen enterrar un bocado en un lugar, con todo el gesto de cavar y tapar, sin dejar nada, y repiten la farsa en varios puntos para confundir al que mira. Y sobre todo, vuelven después, cuando están solas, a mover lo que escondieron delante de testigos.
En parientes suyos se ha demostrado algo todavía más fino. Extreman las precauciones no solo cuando ven a un rival, sino incluso cuando sospechan que podrían estar siendo observadas sin verlo, atentas a la mera posibilidad de una mirada oculta. Durante años, los expertos han debatido con intensidad qué significa todo esto, y el asunto sigue abierto. Una parte de la comunidad científica sostiene que estas aves poseen una forma de comprensión de la mente ajena, que un ladrón, por así decirlo, reconoce a otro ladrón, y que solo quien ha robado teme ser robado y actúa en consecuencia. Otros investigadores, más cautos, proponen explicaciones más sencillas, en las que no hace falta suponer que la corneja se pone en la mente del otro. Lo prudente, hoy por hoy, es no cerrar la cuestión. Lo que nadie discute es el resultado. La corneja se comporta como si supiera que existen otras mentes con intenciones propias, y ajusta su conducta a lo que esas mentes podrían hacer. Sea comprensión profunda o instinto exquisitamente afinado, el efecto es un engaño deliberado, tejido sobre la conciencia de que no está sola. Y esa idea, la de no estar sola, es la que abre la siguiente puerta. Porque toda esta astucia, todos estos escondites y engaños, existen por una razón muy concreta. La corneja vive rodeada de las suyas. Su mundo no es el de un ermitaño solitario, sino el de una criatura social enredada en una compleja red de familias, alianzas, rivalidades y traiciones. Para entender por qué miente, primero hay que entender con quién vive. Y la sociedad de las cornejas, cuando se la observa de cerca, resulta mucho más extraña, más numerosa y más humana de lo que jamás habríamos imaginado. Cae la tarde de invierno y el cielo se oscurece antes de tiempo. Al principio son unas pocas siluetas negras que cruzan el aire en la misma dirección, luego decenas, después cientos. Y de pronto, miles y miles de cornejas y sus parientes convergen desde todos los rincones del horizonte hacia un mismo bosque, un mismo grupo de árboles, un mismo dormidero. El ruido es ensordecedor, un clamor de graznidos que llena el aire, mientras la marea negra se posa rama a rama. En algunos lugares del mundo, estos dormideros de invierno reúnen a cientos de miles de aves, y se han contado concentraciones que alcanzaron cerca de 2 millones de individuos en un solo punto. Algunos de esos dormideros llevan formándose en la misma zona más de 100 años, heredados de generación en generación. Semejante multitud plantea de inmediato una pregunta. Un ave tan astuta, tan celosa de sus escondites, tan capaz de engañar a sus rivales, ¿por qué se junta cada noche con miles de competidores? La respuesta es que esa aglomeración no es un caos, sino una gigantesca central de información. En el dormidero, las aves que han pasado hambre observan a las que llegan bien alimentadas y al amanecer, las siguen hacia las fuentes de comida que ellas mismas no conocían. Es una bolsa de noticias colectiva, un lugar donde se intercambian datos sobre dónde comer, dónde hay peligro y dónde buscar pareja. La corneja descubrió que a veces estar rodeada de otros compensa con creces el riesgo de que le roben. Pero la vida social de la corneja tiene dos caras, y la otra es mucho más íntima. Bajo el inmenso anonimato del dormidero laten pequeñas unidades estrechísimas, las familias. Muchas cornejas viven todo el año en grupos familiares que ocupan y defienden un territorio propio, y aquí se esconde uno de los descubrimientos más sorprendentes, hechos precisamente en el norte de la península ibérica. En una región del noroeste de España, los científicos hallaron algo que desafiaba lo que se creía sobre esta especie. En la mayoría de Europa, la corneja cría en solitario, en simples parejas. Pero en aquellas tierras del interior, la inmensa mayoría de los territorios estaban ocupados por grupos cohesionados de hasta 9 aves. Lo asombroso es que hacían esas aves de más. No eran intrusos ni rivales tolerados, eran ayudantes. Hijos de años anteriores, que en lugar de marcharse a formar su propia familia, se quedaban en el territorio de sus padres para colaborar en la crianza de los nuevos polluelos. Traían comida al nido, participaban en su construcción y ayudaban a defender el territorio frente a depredadores y frente a otras cornejas. Toda una familia extensa trabajando junta para sacar adelante a las crías, con abuelos, padres, hermanos mayores e incluso parientes llegados de fuera. Los estudios demostraron que cuanto mayor era el grupo, más pollos conseguían sacar adelante cada año. En la corneja a veces, la unión hace literalmente la vida. Y esa vida en común se sostiene sobre un lenguaje mucho más rico de lo que su fama de graznido ronco sugiere. La corneja dispone de un amplísimo repertorio de sonidos con los que transmite información muy variada. Llamadas de alarma, de reunión, de amenaza, de contacto.
Su voz cambia según la situación, y hasta se han detectado diferencias entre poblaciones, como si distintas comarcas hablaran con acentos propios. Se comunican también con la postura, con el movimiento de las alas, con gestos que los miembros del grupo interpretan al instante. No es un simple graznar, es una conversación permanente entre individuos que se conocen, se reconocen y se recuerdan. Hay incluso un aspecto de su conducta que roza lo increíble, porque parece no tener otra finalidad que el puro disfrute. Se han observado cornejas y parientes suyos deslizándose por tejados nevados, sentadas sobre una tapa de plástico, volviendo a subir con ella en el pico y repitiendo el descenso una y otra vez sin ningún premio a la vista. Otras se revuelcan en la nieve, ruedan por pendientes o se dejan cubrir por hormigas para que éstas limpien su plumaje con el ácido que segregan. Los científicos son prudentes al hablar de juego en un animal, porque es fácil ver en él un reflejo de nosotros mismos donde solo hay conducta. Pero en las aves más inteligentes, esos momentos que parecen gratuitos son reales y encajan con una mente activa, curiosa y difícil de aburrir. Sin embargo, tras el bullicio del dormidero y la calidez de la familia, se prepara en silencio el capítulo más tenso de la vida de la corneja. Porque toda esa cooperación, todos esos ayudantes y esas voces, giran en torno a un único objetivo desesperado: sacar adelante una nueva generación en un mundo donde casi ninguna cría llega a la edad adulta. Y la lucha por ese puñado de polluelos está a punto de comenzar. Sobre la copa de un árbol alto, dos cornejas se persiguen en el aire con un vuelo distinto al de siempre. No es una disputa. Uno de los pájaros infla el plumaje, inclina la cabeza y emite sonidos suaves, casi tiernos, mientras ofrece al otro un bocado escogido. Es un cortejo. Estas aves forman parejas que suelen durar años, a veces toda la vida, y ese vínculo se renueva cada temporada, con gestos de entrega y confianza. Uno alimenta al otro, se acicalan mutuamente las plumas de la cabeza y del cuello, se mantienen cerca. Detrás de la imagen sombría del ave negra hay una fidelidad tenaz que muy pocos sospechan. Sellada la alianza, comienza la obra. La pareja, a menudo con la ayuda de los hijos mayores en las poblaciones que crían en grupo, construye un nido voluminoso y resistente en la horquilla de un árbol o en cualquier estructura elevada y segura. Es una cesta sólida de ramas entrelazadas, forrada por dentro con materiales blandos: musgo, lana, pelo, hierba fina. Sobre ese lecho, la hembra pone un puñado de huevos, por lo general 4 o 5, de un tono verde azulado moteado. Y entonces empieza la parte más frágil de toda la historia. La hembra incuba durante casi 3 semanas, entregada por completo al calor de la puesta, mientras el macho y los ayudantes le llevan comida. Durante ese tiempo, ella depende por entero de los demás. Su vida y la de la próxima generación cuelgan de la lealtad del grupo. Cuando los pollos rompen el cascarón, llegan al mundo ciegos, desnudos e indefensos, incapaces de otra cosa que abrir el pico y reclamar alimento a gritos. A partir de ahí, el territorio entero se convierte en una máquina de traer comida. Los adultos y los ayudantes se turnan sin descanso, un viaje tras otro, para llenar aquellas gargantas insaciables. Y aquí los científicos tropezaron con un comportamiento tan extraño que costó creerlo. En las familias que crían con ayudantes, algunos de esos colaboradores acuden al nido con comida en el pico, hacen el gesto de alimentar a los pollos, pero no entregan el bocado. Se lo llevan de nuevo o se lo comen ellos mismos. Estas falsas alimentaciones desconciertan a los investigadores. Quizás sean una forma de aparentar que ayudan sin gastar recursos. Quizás respondan a la tensión del momento. La conducta sigue sin tener una explicación cerrada, y es un recordatorio de que la vida social de estas aves esconde matices que aún no comprendemos del todo. Pero mientras el nido bulle de actividad, una pregunta angustiosa planea sobre él. Todo ese esfuerzo colosal, esa entrega de la pareja y del grupo entero, esas semanas de incubación y ese ir y venir incesante, ¿para qué sirven realmente, si la naturaleza es tan implacable con los recién llegados? Porque la cruda verdad es que la mayoría de esos polluelos por los que tanto se lucha no llegará a tener descendencia propia. La aritmética de la supervivencia es despiadada. Los datos son duros. En muchas poblaciones, la gran mayoría de las cornejas jóvenes muere antes de alcanzar la edad de reproducirse. El primer año de vida es con diferencia el más peligroso. Un pollo puede caer del nido, enfermar, pasar hambre en un mal invierno o acabar en las garras de un depredador antes siquiera de aprender a valerse. Y las que sobreviven no se apresuran.
Estas aves no suelen criar hasta los 2 años, y a menudo esperan más, precisamente porque muchas dedican sus primeras temporadas a ayudar a sus padres antes de intentar formar su propia familia. La corneja apuesta por una estrategia lenta y prudente. Pocos hijos, mucho cuidado y una larga preparación antes de asumir el riesgo de la paternidad. Y aquí es donde toda esa fragilidad se convierte, paradójicamente, en fortaleza, y donde reaparece el gran enigma de esta serie. Porque si tan pocas crías sobreviven, el vínculo familiar y el aprendizaje se vuelven decisivos. En esos años junto a los padres, el joven no solo crece, aprende, observa, imita, memoriza rostros, lugares, peligros y trucos que ninguna corneja trae escritos al nacer. Buena parte de lo que hace a esta ave tan formidable no es herencia, sino educación transmitida de padres a hijos, generación tras generación. Es exactamente el mecanismo que permite que un peligro conocido por unos pocos acabe grabado en toda una comunidad, incluso en aves que jamás lo vivieron. Y ese mismo mecanismo esconde la respuesta a por qué una corneja puede odiar durante años un rostro humano que ella misma nunca vio hacer daño. Sin embargo, antes de que ese joven pueda transmitir nada, debe sobrevivir. Y el mundo que lo aguarda está erizado de amenazas, cazadores del cielo, enfermedades invisibles y una relación con la muerte tan intensa y misteriosa que durante milenios hizo que los seres humanos miraran a estas aves con una mezcla de espanto y reverencia. Porque de todo lo extraño que hace una corneja, nada ha inquietado tanto a la humanidad como lo que ocurre cuando una de ellas encuentra a otra muerta. Un águila planea sobre el bosque buscando presa, y de pronto el aire estalla. De los árboles brotan siluetas negras que se lanzan contra el gigante, lo rodean, lo hostigan, le pican las alas y la cola sin descanso. Son cornejas, cada una 10 veces más pequeña que su enemigo, y sin embargo no huyen. Atacan en tromba, coordinadas, chillando alarmas que convocan a más y más aves al asalto. El poderoso cazador, incapaz de defenderse de tantos frentes a la vez, acaba batiéndose en retirada, expulsado por un enjambre de plumas negras. Acaba de sufrir el arma más eficaz de un animal que carece de garras y de fuerza: la acción en grupo. Esa táctica, llamada acoso, resume la única forma en que un ave frágil puede plantar cara a enemigos muy superiores. La corneja tiene numerosos depredadores naturales: los grandes rapaces del cielo, las águilas, los azores, los búhos que cazan en la penumbra, y los asaltantes del suelo, zorros, gatos, mapaches, aprovechan cualquier descuido para atrapar a un adulto distraído o para saquear un nido lleno de pollos indefensos. Frente a ellos, la corneja rara vez pelea sola. Convoca a los suyos y juntos convierten al cazador en el cazado, marcándolo, delatándolo y expulsándolo del territorio. En ese griterío coordinado, cada ave aprende también quién es el enemigo, memorizando su forma para reconocerlo la próxima vez. Pero el peligro más devastador no llega del cielo ni de los dientes de un depredador, sino de un enemigo invisible. Hace poco más de 2 décadas, una enfermedad transmitida por mosquitos comenzó a extenderse por Norteamérica, y las cornejas resultaron ser tremendamente vulnerables a ella. El virus las mataba con una rapidez brutal, y en apenas unos años acabó con una parte enorme de la población. Se calcula que llegó a llevarse cerca de la mitad de las cornejas americanas en las zonas afectadas. Fue un recordatorio sombrío de que ni la inteligencia más prodigiosa protege contra un enemigo microscópico. La astucia sirve para esquivar coches y engañar a rivales, pero no puede razonar contra un virus que viaja en la picadura de un insecto. Y es precisamente en torno a la muerte donde la corneja hace lo más extraño, lo más inquietante de todo su repertorio, aquello que durante siglos heló la sangre de quienes lo presenciaron. Cuando una corneja encuentra a otra muerta, no la ignora ni pasa de largo. Se detiene, lanza llamadas agudas y persistentes, y en respuesta a esa señal, otras cornejas acuden desde los alrededores hasta formar una congregación ruidosa alrededor del cadáver. Se posan en las ramas, chillan, observan al caído durante largos minutos. La gente que ha visto la escena la ha descrito muchas veces con la misma palabra: estremecida. Un funeral. Y aquí se abre uno de los enigmas más fascinantes de esta especie. ¿Qué está ocurriendo en esas reuniones? ¿Sienten estas aves algo parecido al duelo o hay detrás una lógica más fría? La ciencia se propuso averiguarlo con un experimento tan ingenioso como macabro. Los investigadores presentaban a las cornejas de un barrio el cuerpo de una de ellas, sostenido por una persona con el rostro cubierto por una máscara, y observaban.
Lo que descubrieron desmontó buena parte del romanticismo, pero abrió algo aún más asombroso. Las aves no se acercaban a velar a su compañera con ternura. Reaccionaban con alarma, escándalo y mucha atención. Pero el objetivo de la reunión no parecía ser llorar al muerto, sino aprender de él. La congregación funcionaba como una lección colectiva de peligro. Al reunirse en torno al cadáver, las cornejas estudiaban el lugar donde había caído una de las suyas, y el rostro asociado a esa muerte, grabando en su memoria dónde y con quién no convenía volver a arriesgarse. Un funeral que era, en el fondo, una investigación sobre la causa de la muerte. La respuesta, sin embargo, no es tan sencilla como para cerrarse del todo, y los propios científicos son prudentes. En estas reuniones se han observado conductas dispares y difíciles de interpretar. Unas aves se limitan a chillar de lejos, otras tocan el cadáver, y en una minoría de casos, sobre todo al inicio de la época de cría, aparecen comportamientos que nada tienen que ver con el luto. Reducir todo a un frío cálculo de supervivencia puede quedarse tan corto como hablar de duelo humano. Lo honesto es reconocer que estamos ante un animal que responde a la muerte de los suyos de un modo intenso, complejo y todavía no explicado por completo. Un rasgo que apenas comparte con un puñado de criaturas en todo el planeta. Sea cual sea la explicación última, el efecto sobre nosotros ha sido siempre el mismo. Durante milenios, los seres humanos vieron a estas aves negras congregarse alrededor de sus muertos, aparecer en los campos de batalla, rondar los lugares donde acechaba la desgracia. Y de ese espectáculo, mitad ciencia natural, mitad misterio, brotó algo que ninguna otra conducta de la corneja había provocado con tanta fuerza: el mito. Antes de que existiera un solo experimento, antes de que nadie hablara de virus o de memoria, la humanidad ya había decidido qué era la corneja. Y lo que decidió dice tanto de nosotros como del ave. Un hombre camina tranquilo por el campus de una universidad, sin hacer nada extraño, y de repente el cielo se le echa encima. Decenas de cornejas descienden sobre él graznando con furia, lo persiguen, lo sobrevuelan en picado, lo señalan con un escándalo ensordecedor, mientras el resto de la gente pasa a su lado sin recibir un solo reproche. El hombre no ha hecho daño a ninguna de esas aves, ni siquiera las conoce, pero lleva puesta una máscara concreta, y esa máscara, para las cornejas del lugar, significa una sola cosa: enemigo. Muchas de las aves que lo atacan ni siquiera habían nacido cuando ese rostro cometió su ofensa, y aún así lo odian. Esta escena es el corazón mismo de nuestra historia, la promesa que planteamos al comienzo, y para entenderla hay que remontarse mucho más atrás que cualquier experimento. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano proyectó sobre la corneja sus miedos y sus reverencias. En la mitología celta, la temible diosa de la guerra y del destino adoptaba la forma de estas aves o se rodeaba de ellas, y verlas volar sobre un campo de batalla era leer el augurio de quién iba a morir. En Japón, una corneja sagrada de 3 patas se consideraba mensajera del sol y guía de los emperadores. En la antigua China se hablaba de un cuervo dorado que habitaba el astro rey. Y en las tradiciones de numerosos pueblos de América, esta ave aparecía como un ser astuto y creador, mitad embaucador travieso, mitad portador de sabiduría y de fuego para la humanidad. Ese doble rostro recorre todas las culturas. La corneja fue a la vez presagio de muerte y símbolo de inteligencia, ave maldita y criatura sagrada, ladrona de cosechas y maestra de secretos. En Europa se la persiguió durante siglos, acusada de arruinar los sembrados y de acabar con la caza menor, ignorando el papel beneficioso que cumple al devorar insectos y limpiar carroña. En español mismo, un grupo de estas aves llegó a recibir en otras lenguas el nombre siniestro de asesinato. Rara vez una criatura ha despertado sentimientos tan encontrados: temida y admirada, odiada y respetada, casi siempre malinterpretada. Y sin embargo, junto a esa fama sombría existe una faceta luminosa que sorprende a todos. Se han documentado casos de cornejas y parientes suyos que, alimentados con paciencia por una persona, comienzan a traerle regalos. El caso más célebre es el de una niña de una ciudad del noroeste de los Estados Unidos, que durante años dio de comer a las cornejas de su barrio. A cambio, las aves empezaron a dejarle pequeños objetos brillantes sobre la bandeja donde encontraban su comida. Un botón, un pendiente, una cuenta de vidrio, un tornillo pulido, un diminuto trozo de metal con una palabra grabada. Un día, incluso le devolvieron la tapa de un objetivo fotográfico que la familia había perdido. Nadie puede afirmar con certeza qué mueve a un ave a hacer esto, pero el vínculo entre la niña y sus cornejas era real y hablaba de una comunicación de ida y vuelta que muy pocos animales salvajes establecen con nosotros.
Aquí es donde la ciencia entró a poner orden en las leyendas, y lo que encontró superó a los mitos. Para averiguar si la corneja distingue de verdad a unas personas de otras, unos investigadores se pusieron una máscara concreta y capturaron y anillaron a varias aves sin hacerles daño, mientras otras cornejas lo observaban todo. Después soltaron a los pájaros y regresaron, con la misma máscara y con máscaras neutras, a caminar por el lugar. El resultado fue inequívoco. Las cornejas reconocían la cara peligrosa y solo a ella la increpaban, la acosaban y la perseguían, mientras dejaban en paz a quien llevaba un rostro neutro. Y no lo hacían solo las aves capturadas, también las que se habían limitado a mirar desde lejos, e incluso jóvenes que ni siquiera existían el día de la captura y que habían aprendido de sus padres a quién temer. Lo más asombroso fue la duración de ese rencor. En un seguimiento que se prolongó durante muchos años, las cornejas siguieron reconociendo y hostigando aquella máscara temida durante casi 17 años, mucho después de que ningún ave viva conservara un recuerdo directo del suceso. El odio se había convertido en tradición, transmitido de generación en generación como una advertencia heredada. Aquí se resuelve, por fin, la parte visible de nuestra promesa. La corneja no odia por instinto ciego, sino que aprende un rostro, lo asocia a una experiencia y enseña esa lección a los suyos, hasta que un peligro conocido por unas pocas queda grabado en toda una comunidad durante casi 2 décadas. Pero resolver el cómo solo agranda la pregunta más profunda. Sabemos ya que la corneja reconoce, recuerda, enseña y guarda rencor durante años. Sabemos que fabrica herramientas, engaña, planea y se reúne en torno a sus muertos. Queda, sin embargo, la cuestión más incómoda de todas, la que la ciencia evitó durante siglos por miedo al ridículo. Detrás de esos ojos que nos estudian, que nos distinguen entre miles y que no nos perdonan, ¿hay realmente alguien? ¿Experimenta la corneja el mundo o solo lo procesa? La respuesta, hallada apenas hace unos años, es el último secreto de esta historia. En un laboratorio silencioso, una corneja mira una pantalla en la que por un instante aparece una señal tan tenue que a veces se ve y a veces no. El ave debe indicar con un gesto si la ha percibido. Y ocurre algo extraordinario. Cuando la señal es débil, la misma imagen unas veces es vista y otras no, y lo decisivo es que la actividad de su cerebro no refleja lo que aparece en la pantalla, sino lo que el ave decide haber visto. Los científicos que registraban esas células nerviosas comprendieron que estaban ante algo que nunca antes habían encontrado en un cerebro sin corteza. La huella física de una experiencia subjetiva. La corneja no se limitaba a recibir luz, la vivía. Ese hallazgo, publicado hace pocos años, cerró el círculo de todo lo que hemos venido contando. Durante generaciones se creyó que la conciencia, esa capacidad de tener experiencias propias y de saber que se tienen, era un lujo reservado al ser humano, y como mucho, a unos pocos primates. Se daba por sentado que hacía falta una corteza cerebral como la nuestra para que surgiera, pero la corneja, con su cerebro construido según un plano completamente distinto, sin esa corteza, mostró la misma clase de señal que hasta entonces solo se había visto en el ser humano y en el mono. Sus autores lo interpretaron como la primera prueba neuronal de una forma de conciencia sensorial en un ave. La conclusión es tan sencilla de enunciar como difícil de asimilar. La naturaleza inventó la mente consciente al menos 2 veces, por caminos separados. Y una de esas veces fue en la cabeza de un pájaro negro que hoy vigila nuestras calles. Con esta pieza, la promesa que abrió el relato queda por fin resuelta del todo. Ahora entendemos cómo puede una corneja reconocer un solo rostro humano, guardarle rencor casi 17 años y transmitir esa vendetta a aves que jamás vieron la ofensa. No es un reflejo automático ni un truco vacío. Es memoria, es aprendizaje, es enseñanza entre generaciones. Y todo ello sostenido por un cerebro que percibe el mundo, lo interpreta y, según indican las pruebas más recientes, hasta lo experimenta de un modo propio. La pequeña ave frágil del principio, sin garras ni veneno ni fuerza, resultó ser una de las mentes más asombrosas del planeta, precisamente porque su poder nunca estuvo en el cuerpo, sino en la conciencia que late bajo sus plumas. Y ese descubrimiento cambia por completo la manera de mirarla. La corneja deja de ser un pájaro cualquiera en el tejado para convertirse en algo mucho más perturbador. Un vecino inteligente que nos observa, nos recuerda y tal vez nos comprende mejor de lo que nosotros la comprendemos a ella. Cada vez que una de estas aves ladea la cabeza y nos sostiene la mirada desde una farola,
Ya no podemos estar seguros de que no haya nadie detrás de esos ojos. La ciencia ha derribado, uno tras otro, los muros que creíamos que nos separaban del resto de los animales, y la corneja ha sido una de las que más muros ha tirado abajo. Queda por último la cuestión de su futuro, y aquí la historia ofrece una nota más esperanzadora que la de tantos otros seres. A diferencia de las especies frágiles que se apagan cuando cambia su mundo, la corneja prospera precisamente porque el mundo cambia. Su inteligencia flexible, su dieta sin límites y su asombrosa capacidad de aprender la han convertido en una de las pocas criaturas que no solo sobrevive junto al ser humano, sino que aprovecha nuestra presencia. Donde levantamos ciudades, ella encuentra despensa. Donde imponemos nuevas reglas, ella las descifra y las usa a su favor. Existen amenazas reales, enfermedades, persecuciones, transformaciones bruscas de sus hábitats, y sobre casi todo ello, persisten opiniones enfrentadas acerca de cómo debemos convivir con ella. Pero en conjunto, esta ave pertenece al reducido club de los que ganan terreno en un planeta dominado por nosotros. El destino de esa mente prodigiosa, por una vez, no parece escrito en trágico. Y quizá esa sea la lección más profunda de todo este viaje. Buscábamos la inteligencia en los grandes cerebros, en los cuerpos poderosos, en las criaturas más parecidas a nosotros, y la encontramos escondida bajo el plumaje negro de un ave a la que durante siglos despreciamos como presagio de muerte. La corneja nos ha enseñado que pensar no es un privilegio de la carne humana, sino una solución que la vida encuentra una y otra vez cuando el mundo se vuelve difícil. Y nos ha recordado que a veces la mente más asombrosa del vecindario es la que nos mira en silencio desde el cable de la luz. Hasta aquí nuestro viaje al interior de una de las inteligencias más sorprendentes de la naturaleza. Soy Mateo Herrera y ha sido un placer descubrir contigo el secreto que se esconde tras esos ojos negros. Si esta historia te ha hecho mirar a las cornejas con otros ojos, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir explorando juntos las maravillas del mundo vivo.